Ana María, además de ya ser autora de Dune, no es la primera vez que publica con nosotros, es profesora y licenciada en Historia, especialista en Economía Política y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeña como docente titular en la Cátedra de Historia Social Argentina de la carrera de Sociología y es investigadora independiente de CONICET. Es miembro de la Asociación Argentina de Historia Económica, directora del Grupo de Investigación de Historia, Economía, Política y Sociedad del INSIUSA CONICET Mendoza, evaluadora de proyectos y de numerosas revistas nacionales y extranjeras. Dirige también proyectos de investigación y a becarios y tesistas de maestría y de doctorado. A continuación, vamos a invitarla a que tome la palabra para contarnos acerca de su trabajo como autora de este libro y de la contribución de esta obra a la historia de la vitinicultura de Mendoza. Gracias, Ana María, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por palabras tan cálidas y tan hermosas. Yo debo, en principio, agradecer porque a esta altura de mi vida he podido concretar la publicación de este libro que me interpeló a mí desde muy chica. Primero porque soy vecina de Godoy Cruz y la sirena de Godoy Cruz, de la bodega que llamaba a los obreros a trabajar, ha sido parte de mi cotidianeidad antes de que cerrara por la intervención de los hermanos Greco. Segundo, porque muchos de los nombres a los cuales yo pude acceder gracias a ese olfato de historiador y al poco miedo a los ratones, cuando entré a ese sótano y saqué una cantidad innumerable de fuentes, me sonaban, es decir, eran parte de las conversaciones de un abuelo, mi abuelo materno, que era trabajador de Arizu, que era jefe de tonelería en Villatuel, y que no tuvo la misma historia que don Balbino. Entonces siempre en mi cabeza y en la historia, en la memoria familiar, surgía esto porque sí, unos sí y otros no. Entonces ahí me fui buscando explicaciones, me vi inmersa en este campo de la teoría historiográfica, que es el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque evidentemente los Arizu, Balbino en especial, yo hablo más que nada de Balbino porque Sotero muere muy joven, Jacinto muere un poco más tarde, Clemente muere joven. De los 11 hermanos Arizu, Balbino, el mayor, fue el que decidió venir de Navarra, de una aldea de Unzué, a Mendoza, con bastantes más cosas que como me preguntaban en una radio, ¿traía uvas o traía sarmientos en el bolsillo? No, él traía mucho más que un sarmiento seco en el bolsillo. Él traía experiencia, traía un capital. Era hijo de una de las familias más importantes del pueblo. Tenían 1,5 hectáreas de viñedos nada más, algunos corrales y herbáceos. Pero ya había ido a exposiciones, había ido a algunas ferias que se estaban dando en Europa sobre el tema de la vitivinicultura. Y allí fue que conoció a Bernardino Isuel, un zaragozano que él requería luego como primo. Hay un intercambio en estas redes de que son primos, son parientes, son paisanos, a un señor que se llama Bernardino Isuel, que ya había estado, que ya estaba en Argentina haciendo obras de riego, por las cuales él cobraba en tierras, es decir, se había hecho propio una gran parte del sur mendocino que todavía no tenía riego propio a cambio de estas obras de riego. Él lo conoce y lo alienta a llegar a la provincia. Balbino se sale, sube en el barco Fiballer con 3.391 navarros en ese momento y cuando llega quiere reproducir en grande ese pequeño paisaje de su aldea natal.
¿Y con qué va a contar? En primer lugar, con su familia. Él viene con pasaporte, es decir, que no es un migrante clandestino. Había logrado reunir el dinero que era bastante para lograr el pasaporte. Y cuando empieza a reproducir este pequeño negocio, que al principio es un negocio de venta de vinos, recurre a sus hermanos, a Clemente, a Sotero y a Jacinto. En primer lugar, hacer una empresa familiar, hasta que en 1898 él se casa. Él viene soltero, un hombre de 25 años, bastante similar a todos los inmigrantes, un poquito más grande, digamos. Era alfabeto, es decir, sabía leer y escribir, lo cual era un gran capital en ese momento. Y en 1889 se casa con una señora viuda de 39 años, es decir, bastante mayor que él, a un capital que era de su marido anterior, que había muerto por la epidemia de cólera. Este fue un paso crucial en la estrategia de Balbino, porque hay una frase en el segundo congreso en 1914 de viticultura que se da acá en Mendoza, en la cual hay alguien que dice que la viña siempre se piensa plantando en los hijos, es decir, porque la viña tarda y porque la viña dura y porque los viñedos que aún tenemos acá en Mendoza, muchos son de esa época. Él contraría ese precepto, digamos. Él se casa con una señora que no le va a dar hijos, pero le va a dar un capital propio, un capital en la zona de Godoy Cruz, que le va a permitir avanzar. Y así fue que avanza. En 1907 hacen la sociedad anónima. Por ejemplo, Tiburcio Venegas en ese momento no logra el capital necesario para hacer una sociedad anónima. Balbino sí lo consigue. Integra a sus comerciantes, a los principales comerciantes de vino y algunos gerentes de banco en esa sociedad. Y de ahí empieza una carrera muy importante. Quizás, como dijo Alejandro, la historia de Sotero hubiera sido aún más impactante, pero Sotero muere de leucemia a los 48 años, pero él estaba fundando un emporio muy grande en Villatuel, lo que se conoce como el paño más grande de viñas, se decía en ese momento que eran cerca de 12.000 hectáreas, que logró plantar muy rápidamente con ayuda de operarios ingleses y con tecnología de punta en ese momento, un locomóvil a vapor que trajo y que le ayudó a poder ponerlas en producción en 2 años. La historia de Balbino es las estrategias de Balbino, podríamos decir, primero una sociedad muy familiar, muy patriarcal, donde pedían un peso para la comida, un peso para la zapatería del padre, de los zapatos del padre, para la foto familiar, donde pagaban algunos peones, hasta llegar en 1914 a tener que llamar a una empresa como la PricewaterhouseCoopers para que les coordinara los asuntos contables. ¿Por qué? Porque esta expansión los hizo endeudarse, hipotecarse, y llegó un momento en que Balbino tuvo que salir de la sociedad por 5 años debido a los grandes problemas de endeudamiento con el Banco Nación. Sin embargo, este fue el camino que hicieron ellos. Primero un manejo familiar, luego la compra de tierras, de tecnología, es decir, la armazón de una bodega moderna, y luego la producción de vinos que él se fue adaptando, como bien decía el doctor Fernández. Por ahí le devolvían, yo tengo la minuciosidad, el material que yo tengo, que lo doné al Archivo Histórico de Mendoza, cuenta, por ejemplo, me devolvieron 5 barriles por el gusto alquitrán. ¿Cuándo Buenos Aires aceptará el gusto de los vinos mendocinos? Es decir, ellos se van adaptando en este proceso de lograr vinos de calidad.
y logran hacer champán, vermut, marsala, logran adaptarse al gusto de Buenos Aires y logran tener incluso una planta de embotellamiento en la Paternal. La otra que yo quiero remarcar, porque tal vez es lo que a mí me toca como familia, es toda esta vida alrededor de la bodega, dentro y fuera de la bodega, a la cual yo también pude acceder por los libros de carreros, de toneleros, de empleados. Tengo los libros con la edad, con quién estaba casado, con los domicilios. Así, yo podría hasta armar un mapa de dónde vivían cada uno. Y allí se establecían lazos de solidaridad muy fuertes, no solo con Balbino, sino entre los propios obreros. Por eso es que algunos de los hombres de confianza de Balbino debían actuar como rompehuelgas en el momento en que estos obreros reclamaban por mejores salarios. Yo quisiera resaltar finalmente que esta es una empresa moderna, al estilo schneidiano, una empresa con un management empresarial muy moderno, pero donde Balbino siempre fue un conservador, siempre fue el patriarca, el que se movió, el que movió los hilos de esta empresa. Murió a los 76 años, grande, en 1936, y siempre en él se superpusieron el gerente, el capitalista, el amigo, el paisano. Todos esos roles fueron los que él pudo manejar, más aún cuando no tuvo hijos y su mujer murió antes que él. Es decir, él queda en el año 1936 solo frente a una bodega donde ya se habían muerto sus hermanos, donde se habían muerto su mujer, gran parte de sus amigos y parientes. Y la vida, podríamos decir que le resulta estas cosas, que es el azar, lo favorece en el sentido de que es el último en morirse, y lo cual le permite seguir manejando hasta el final la empresa. Y cuando él muere en el año 1936, también es curiosa la coincidencia, porque él muere en el momento en que la Junta Reguladora está tirando el vino por las acequias de Mendoza, mostrando crudamente que esta crisis de este modelo productivista de vinos de calidad ya estaba en decadencia. Nosotros estamos viendo los vestigios de esa decadencia y estamos intentando una reconversión. Cuando él muere, tal vez, si no hubiera muerto de horror de ver que los vinos para regular la producción se estaban tirando por las acequias de Mendoza. Y yo quiero hacer como mías las palabras de un gran historiador y filósofo argentino, José Luis Romero, que dice que el hombre puede ser un hombre hiper sociabilizado, pero también tiene que ser un homo faber, es decir, un hombre que hace. Y Balbino fue un hombre que hizo y logró convertir a Cruz y a Villatuel en esa pequeña aldea en que Robinson Crusoe hizo en su libro, en la cual logró reproducir lo que él traía en su mente de España en otro paisaje, y lo logró con éxito.